Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. En un vídeo anterior, en un tutorial anterior, os expliqué que la palabra do podía tener dos variantes. Una como verbo, significando hacer, y otra como lo que llamamos operador, que consiste en introducir esa palabra dentro de una oración para afirmativa en concreto, para crear una oración interrogativa o una oración negativa con ciertos verbos, con aquellos verbos que no son verbos auxiliares, es decir, con el resto de verbos. Bien, existe un tercer uso de do al margen de las oraciones interrogativas o negativas con estos verbos, con los verbos que no son auxiliares, y es a la hora de crear énfasis, pero eso lo vamos a explicar en otro vídeo. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, en este tutorial, lo que me gustaría centrarme en el uso de lo que llamamos en su momento do to o do dos como operador, como operator. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora de construir una oración negativa interrogativa vamos a tener que meter esta palabrita siempre y cuando estemos hablando de verbos que no son auxiliares. En este caso vamos a hablar de la oración interrogativa y, como siempre, vamos a partir de una oración. Voy a cambiar de color, vamos a partir de una oración en afirmativa para ver cómo la podemos transformar en interrogativa utilizando esta partícula. Imaginémonos que tengo la siguiente oración. We play football. We play football. Vale, estamos viendo que tenemos el verbo play, que no es un verbo auxiliar, con lo cual, a la hora de hacer su oración interrogativa, nosotros vamos a tener que incluir la palabra, el operador do, para poder crear, para poder montar esa estructura interrogativa. Y nosotros lo vamos a hacer de una manera muy didáctica. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a imaginar que do viene por aquí, ¿de acuerdo? Y que es como un autobús que recoge pasajeros. Bien, do va a posicionarse en la primera parada, the first stop, que va a ser el verbo. Y, como en cualquier parada, el autobús va a ver si tiene pasajeros. Y nos damos cuenta de que no tiene pasajeros puesto que está en su forma infinitivo. Tener pasajeros quiere decir que el verbo está conjugado de alguna manera o que tiene aquí algún tipo de terminación. Vemos en este caso que no hay ningún tipo de terminación, que el verbo está en forma infinitiva y, aunque está conjugado en presente, y por lo tanto va a seguir su transcurso a lo largo de la oración y finalmente se va a colocar aquí, que es donde nosotros vamos a marcar la pregunta, que es la posición que tenemos que tener para el do dentro de las preguntas con estos verbos. Con lo cual, nosotros tendríamos ya perfectamente creada nuestra pregunta. Y de una afirmación tal como we play football, obtendríamos una pregunta como do we play football? ¿Ok? ¿De acuerdo? Vale. Imaginémonos ahora, por el contrario, que tenemos lo siguiente. She plays football. Nosotros vamos a seguir el mismo procedimiento. Como tenemos el verbo play, vamos a necesitar introducir la partícula do, puesto que play no es un verbo auxiliar. Necesita, por tanto, la ayuda de la partícula do para poder crear la pregunta. De la partícula o del operador do, más concretamente. Bien, de nuevo, do va a venir por aquí, va a hacer su primera parada en el verbo y ahora nos damos cuenta, con referencia al anterior, que hay un cambio. Vemos que aquí hay una S que va a ser el pasajero del do hasta que se posicione en esta posición, en este hueco. Bien, por lo tanto, la S se va a subir a el autobús del do y finalmente, cuando lleguemos aquí, vamos a tener do más la S. Al tener aquí la S, ya obviamente va a desaparecer de aquí. No podemos tener esa marca de tercera persona, en este caso, en dos lados, puesto que se ha subido. Dos cosas no pueden estar en el mismo espacio. Con lo cual, al final, esto se va a transformar en lo que nosotros conocemos como
does. ¿De acuerdo? Hemos metido una E, ¿de acuerdo? Ahí en medio, pero al final tendremos la partícula, la forma del operador does. Con lo cual ya tendríamos de nuevo nuestra oración interrogativa montada, la cual quedaría de la siguiente manera. Does she play football? Lo único que nos quedaría a nivel escrito es poner un signo de interrogación ahí. Perfecto. Bien, imaginémonos que ahora tenemos un verbo en pasado simple, tal como she played football. En este caso funcionaría de una manera exactamente igual, con algunos cambios obviamente. Do vendría por aquí, se pararía en el verbo y ahora tendríamos un nuevo pasajero que en este caso es esta ed. ¿De acuerdo? Con lo cual esa ed se montaría en el autobús y terminaríamos aquí con el operador do más la ed que finalmente se va a transformar en otra cosa, se va a fundir en una sola forma que es did. Como en el caso anterior, esta ed, si se ha montado en el autobús, si está aquí, no puede estar en el mismo lugar que estaba anteriormente, ¿de acuerdo? Con lo cual va a desaparecer de aquí, lo mismo que aquí desaparecía la S y la tendremos aquí. Con lo cual ya tenemos nuestra pregunta montada de una manera totalmente correcta. Al final obtendríamos una oración tal que Did she play football? ¿De acuerdo? Fácil, ¿verdad? Bien, imaginémonos ahora, voy a borrar la parte de arriba, que tenemos el mismo caso que el anterior en pasado simple, pero con un verbo irregular. Imaginémonos que tenemos un verbo irregular tal como come, por ejemplo, ¿no? Vale. Imaginémonos, o came, en este caso para, que sería la forma de pasado, ¿no? Imaginémonos que tenemos el siguiente verbo. La siguiente oración, perdón. He came home late. ¿Ok? Vale. Nos ocurriría exactamente lo mismo. Sabemos que came es la forma de pasado del verbo come. Sabemos que es un verbo que no es auxiliar, con lo cual tendríamos que introducir la partícula do para hacer la pregunta, con lo cual do vendría por aquí. Y en este caso, claro, no vemos una marca claramente diferente del verbo en infinitivo, pero nosotros tenemos que saber que este verbo ya está en pasado, con lo cual lo que se va a subir al autobús, por decirlo de alguna manera, es la forma de pasado y va a quedar, al montarse la forma de pasado, en su forma de infinitivo. Con lo cual, al final, aquí nos quedará la forma come y obtendremos la misma solución que teníamos en el caso anterior, en el caso de play, cuando estaba en pasado. Aquí tendremos do más la forma de pasado, que podemos imaginar incluso que es también una ed, y al final vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a obtener la partícula did. ¿De acuerdo? Bien, otra manera de hacerlo, otra manera de verlo, es pensar que cada vez que yo tengo que introducir do en la oración para crear una oración negativa o interrogativa, en este caso interrogativa, lo que hacemos es dejar el verbo principal, el verbo en este caso en presente simple y en pasado simple, lo tenemos que dejar en forma de infinitivo. Y en el caso de que no tengamos en presente simple una tercera persona, tendremos la forma do, como teníamos anteriormente antes de borrarla, si no tendríamos la forma does, y en el caso del pasado simple siempre vamos a tener la forma did. Bueno, espero que este tutorial haya sido de utilidad y en el siguiente vídeo veremos cómo se hacen las oraciones negativas. Utilizaremos prácticamente los mismos ejemplos y lo que vamos a ver, fijaros, ya os lo adelanto, es que la única diferencia que vamos a tener es que el do, en lugar de localizarse en esta posición, se va a localizar delante, se va a posicionar delante del verbo principal. Esto es todo por hoy y nos vemos en otro tutorial en un blitz.